Bien, yo tengo dos preguntitas. Una es sobre la bendición de las imágenes y los objetos. Parece como que al bendecir las imágenes se le da un atributo divino y al bendecir los objetos se convierten en amuletos. La gente dice, bueno, esta cruz o esta imagen que llevo en mi pecho me va a proteger. Parece como se convierte en un amuleto. Bueno, quiero saber el sentido de esa bendición. Y la segunda pregunta es si los abusos y las equivocaciones, no sé, no quiero adentrarme tanto de eso de la iglesia en el siglo XVI y que motivó la reforma, no justifica, no hizo que fuera necesario esa división para que la iglesia y para que el clero se diga, bueno, nosotros tenemos que corregirnos, o si no la gente se nos va a ir, no vamos a tener más gente. Y entonces parece como un mal, no sé si esa palabra mal sería la palabra correcta, pero claro, para la iglesia sí es un mal y necesario, me parece, digo yo, no sé, es una pregunta, para que evitar nuevos errores, los que ya hubieron y los que podrían haber. Bueno, solamente. Le respondo la última y después la primera. La Iglesia Católica no condena a Martín Lutero porque haya sacado esas, ¿cuántas fueron? 94 tesis. Yo no estaba cuando eso, no me acuerdo. Pero sí, 94 tesis. La Iglesia Católica no lo condena por eso. No. La Iglesia Católica dice, en eso Martín Lutero tenía mucha razón. ¿Dónde está el error de Martín Lutero? En dividir, en separarse de la Iglesia, en decir, yo no quiero nada con la Iglesia. Observen algo, ¿no se dan cuenta que San Francisco de Asís también dijo casi las mismas tesis que Martín Lutero? Esas tesis de Martín Lutero no son de Martín Lutero, esas son de San Francisco de Asís. Pero San Francisco de Asís, cuando vio los errores de la Iglesia, que siempre habrá, porque siempre existirán hombres dentro de la Iglesia pecadores, San Francisco de Asís fue capaz de denunciar los errores dentro de la Iglesia, fue capaz de ser profeta, valiente, con pantalones en el puesto y decir, esto no es correcto. Si no me hacen caso, a mí qué me importa, yo voy a cambiar y habrá un pillo menos en la Iglesia. Y así lo hizo, y comenzó a vivir su fe después de haber dicho, no estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto. Y comenzó a vivir su fe y muchos lo siguieron y todavía tenemos en la historia de la Iglesia franciscanos que aunque ya se perdieron del camino un poquito de San Francisco, pero todavía existen. En cambio Martín Lutero viene igual que San Francisco, ve los errores de la Iglesia, porque en la Iglesia hay errores, hay humanos, y en vez de corregir los errores comenzando por él, y en vez de ayudar a que en la Iglesia se purifique, y entonces con la oración, con la predicación, con el testimonio, transformar la Iglesia desde dentro, él se sale de la Iglesia y comienza a dividir la Iglesia por un motivo. Se enamoró de una monja y quería casarse. Y el Papa le dice, pues entonces, encárguese de esa iglesia doméstica. No, pero yo quiero casarme y quiero seguir en el ministerio. Pero si usted se va a casar, pues yo quiero que usted se vaya de luna de miel y disfrute su luna de miel. Se pone bravo, soberbia. No hace caso, desobediencia. Y comienza a sacar los trapitos al sol, no solo de la iglesia, los de él también. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer lo que él pensaba, su pecado lo llevó, el pecado que lo llevó a la división fue comprobado. Entonces comienza a decir, ¿estaba descubriendo América? No está descubriendo América.
solamente que él no fue capaz de hacer lo que tenemos que hacer todo católico. Vamos a buscar la transformación de la iglesia desde dentro. Usted ve a su mamá que tiene un error. Usted no va a decir, usted es una prostituta y ahora mi mamá es la vecina. No, es mi mamá, yo quiero que mi mamá cambie. Mi iglesia es mi madre y yo quiero que mi mamá sea cada día más santa. Voy a ayudarle. Pero no me voy a ir de la casa diciendo, esa mamá mía es una gran yo no sé qué. Ahora vecina, ¿usted me acepta como madre? No, es un error. Ese es el error de Martín Lutero. Ese es el error de Martín Lutero. Ahí viene entonces la apostasía. El pecado de Martín Lutero fue la apostasía. El pecado de Martín Lutero no fue la denuncia del pecado de la iglesia, no. Eso estaba correcto. Eso se le aplaude a Martín Lutero. El pecado fue la apostasía. El renegar de su madre la iglesia. El renegar de la doctrina de la iglesia. Y separarse de la iglesia, división, pecado, cuando Dios quiere que todos sean uno. Ese es el pecado de Martín Lutero. Entonces, decía esto por la pregunta que se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta, la última? No, ¿por qué decía esto? ¿Cuál fue la pregunta que usted me hizo? La segunda. Si era necesaria la división, entonces no le he respondido, voy a responderle. No era necesaria la división. No. No, pero estoy respondiéndole, terminando de responder la primera. No era necesaria la división. Era un mal necesario, dijo él. Es un mal no necesario. Porque Dios no quiere la división. A ver si dice Primera de Corintios 1, ojalá y sea el 10. Primera de Corintios 1, 10. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo más que usted quiera, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino... No me empuje, no, despacio, otra vez. Que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa, cosa que Martín Lutero no tuvo pendiente. Siga. Y que no haya entre vosotros divisiones. Eso no es un mal necesario, eso es un mal no necesario. Y está diciendo Pablo, y que no haya divisiones entre ustedes. Eso está prohibido. ¿Y cuál es la petición de Cristo en Juan 17, 21? Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es un mal no necesario. No era necesario. Porque si él quería que la gente, por ejemplo, mirara los errores de la iglesia, no se separe, denúncielo. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos mártires, cuántos santos dentro de la iglesia han muerto por denunciar los errores de la iglesia? Hoy mismo, párese usted a denunciar los errores de la iglesia a ver si no le dan más palo que una gata ladrona. Claro que sí. Y si es cura, igualito. Y terminan después prohibiéndole predicar o lo que sea. Pero con valentía, con coraje, es capaz de decirlo. La división no es necesaria para eso. Ahora, usted hablaba de la bendición, creo, la otra, ¿sí? Que por qué bendecimos. Dicen los hermanos separados, pero ¿por qué bendicen el agua y por qué bendicen las imágenes? ¿Para qué? El agua ya está bendita. Entonces yo le digo, ¿por qué cuando yo me encuentro con un protestante, por qué me bendice? ¿Y por qué ellos andan diciéndole a sus hermanos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga? Y se encuentran entre ellos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué lo bendice? ¿No está bendito? ¿Qué busca con bendecirlo? Y ustedes ven que los protestantes andan bendiciendo a todo el mundo. O al menos entre ellos. Porque nosotros ya no tenemos remedio, vamos directo para el infierno. Pero ellos se bendicen. ¿Por qué se bendicen si ya están benditos? La bendición es
una consagración a Dios. Una especie de consagro esto para Dios. A ver, se lo explico con un ejemplo que pueda ilustrarnos. Cuando estábamos pequeños, mi padre utilizaba las sandalias, no sé cómo le dicen ustedes, chancletas, no sé. Para él bañarse, él tenía sus... Pero esa no la podía utilizar nadie, era de él. Cuando llegaba papá del trabajo, llegaba a descansar, búsqueme las chancletas. Y ahí si alguno la tenía puesta, le daba una paliza. Y mamá cuando miraba, esa chancleta no la utilice, porque esas son las de su papá. Utilice aquello, utilice aquello. Había una consagración para él. Cuando nosotros bendecimos, cuando el sacerdote bendice, es consagrar algo para Dios. Pasa a ser un objeto de culto que existe en la Biblia y que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo, yo creo que el 3 en adelante, dice que el apóstata va en contra de todo lo que es objeto de culto. A ver si es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, debe ser como de versículo 3, 4 o 5 por ahí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que se llame Dios, y ponga cuidado aquí lo que viene. O es objeto de culto. O es objeto de culto. La Biblia dice que si hay objetos de culto. Y las imágenes son objetos de culto. ¿Por qué las bendecimos? Porque son objetos de culto. Pero el apóstata se reconoce porque va en contra de los objetos de culto. En el pueblo judío existían objetos de culto. Y en el pueblo cristiano existen objetos de culto. Ahora, ¿dónde está el error? En querer darle a los objetos de culto un poder, ¿cómo dijo usted? Un poder de amuleto, como amuleto. Lo tengo como amuleto. Oye, no debo tenerlo como amuleto. No. Es que yo pongo la Biblia, la pongo en el Salmo 91 en la entrada de mi casa para que no me entre brujería. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No. Lo utilizo como objeto de culto y cuando yo le doy el debido respeto, llámese como se llame el objeto de culto, cuando yo le doy el debido respeto, porque fue consagrado por un sacerdote a Dios, entonces Dios obra, Dios manifiesta su poder en vista de la amistad con esa persona. Dios manifiesta su poder y puede obrar. Miren, Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 11. Cómo Dios obraba por medio de los objetos que Pablo había utilizado. Ni siquiera eran objetos de culto, sino objetos que Pablo había utilizado. Y Dios obraba milagros y sanaba enfermos. Escúchenlo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No solamente por la mano de Pablo, sí por la mano de Pablo, que hoy podría decir a través de los ministros del Señor. Pero no solamente por los ministros, oiga. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Objetos, paños y delantales de su cuerpo. Siga. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí dice que Dios puede manifestar su poder, es Dios quien lo hace. Pero entonces no podemos tenerlo como un amuleto. Yo me porto mal, yo hago lo que me dé la gana y me pongo un crucifijo para que no me entre plomo. ¿Me captaron la idea? Ahí sí hay un error. Bueno, la última. ¿Cuánto tiempo nos queda?